Y yo quiero que en este momento tan hermoso nosotros podamos orar. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando un milagro. Yo no sé cuántos de ustedes creen en el Dios de milagros. Y cada vez que yo escucho esa canción es como que, oh, wow, hay un Dios de milagros. Y yo lo he visto en mi vida. Yo he sido testigo de múltiples milagros de Dios en mi vida. Y si ustedes necesitan un milagro, cualquiera que sea, en su vida, en su salud, en su matrimonio, yo quiero que ustedes oren junto a mí esta oración que voy a hacer. Señor, estamos delante de tu presencia, aquí reunidos en tu nombre, disfrutando de un tiempo de coinonía, de estar juntos como hermanos que somos, Señor Jesús. Yo vengo delante de ti a pedirte por todas estas familias que están aquí representadas, por todas las personas que no pudieron llegar, Señor. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando un milagro. Yo te pido, Señor Jesús, que si es tu voluntad, Señor, tú hagas ese milagro. Yo te pido, Señor, y así como tú moriste y al tercer día resucitaste, Señor Jesús, que tú te muestres en la vida de una persona que necesita un milagro hoy. Yo te pido, Señor, que cualquier milagro que sea, un milagro de salud, un milagro en su vida matrimonial, un milagro financiero, un milagro de provisión, un milagro de lo que sea, Señor, que tú en esta hora, tú te muestres en la vida de esta persona y que tú abraces a esta persona y que cualquiera que sea el milagro que esta persona está esperando, Señor, tú lo puedas hacer porque creemos en ti, pero creemos que es conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que esta corta palabra que yo voy a compartir hoy con mis hermanos y con mis hermanas sea de bendición a nuestras vidas y pueda ayudarnos a nosotros a caminar según tu voluntad para poder acercarnos más a ti, para parecernos más a ti y para poder seguir compartiéndote a ti con el resto del mundo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Nombre tuyo, amén. Amén. Bueno, yo me siento fuera de lugar aquí. Yo no sé si yo me voy a meter ahí con ustedes, pero voy a tratar de estar aquí. Hoy estamos grabando el audio porque quizás lo que vamos a hacer es que vamos a subir el audio luego en vez de un video, como no tenemos todavía muchas manos, ¿verdad? Pues vamos a subir el audio luego. Y hoy yo les voy a estar hablando del precio de la cobardía, pero en contra del prójimo o contra al prójimo. Y hoy yo quiero hablarles de algo, pero antes quiero enseñarles algo y quiero saber cuántos de ustedes se identifican con esto. Yo amo el teatro. A Carlos le encanta el teatro. De hecho, algo que muy pocas personas saben es que cuando yo estudié investigación criminal, nunca lo he ejercido, y tengo un minor en teatro. Así que yo amo todo lo que tiene que ver con artes teatrales. En Puerto Rico, mi esposo y yo íbamos mucho a El Josco, íbamos mucho a diferentes teatros a ver obras teatrales boricuas. Y aquí, el otro día, estábamos buscando un teatro cerca de donde vivimos y encontramos uno que se llama Villain Theater. Nosotros, el teatro del villano, ¿qué rayos es eso? Es como a 3 minutos de donde nosotros vivimos. Y allí nos dimos cuenta que hacen comedia improvisada, que hacen shows de teatro y que dan clases de teatro, anuncio no pagado. ¿Ok? Así que quizás algún día a los que les gusta el teatro como a nosotros, quizás los invitamos y nos vamos a disfrutar de un improv o una comedia teatral. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que yo les voy a decir? Pues miren, antes de comenzar, yo les quiero hablar de varias profesiones que se asemejan a un actor. El actor, para poder hacer la obra teatral, tiene que meterse en un personaje. ¿Ok? A mí me encanta esto, porque tú tienes que vivírtelo. O sea, si yo estuviese haciendo aquí una obra teatral, yo no soy Sari, yo me convierto en Laura, y Laura cobra vida en mí, y de esa forma yo soy una persona que tiene 2 caras. Soy Sarinet, pero aquí
soy Laura. So, puedo comparar eso con otras profesiones y les quiero hablar de varias profesiones en las cuales ya yo me he dado cuenta que estas personas, para poder hacer bien su profesión, tienen que convertirse en otra persona. Siguen siendo la misma persona, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes conocen cantantes? Yo conozco cantantes. Ustedes han escuchado de Bad Bunny, que es el más pegado ahora mismo, que le dieron platino, ¿verdad? Y es un ícono en Puerto Rico. Y aunque a mí no me gusta la letra de las canciones de Bad Bunny, tengo que estar consciente que el tipo es o sea, en marketing eso es un genio. Los que le hacen el marketing, yo no sé qué rayos hacen con el marketing, pero están a otro nivel. Y yo viendo la fundación de Bad Bunny, que tiene una fundación, por si acaso no lo saben, se llama Good Bunny Foundation en Puerto Rico, yo veo cómo él agarra dinero de todo lo que él genera con su música y el año pasado él estuvo regalando para la Navidad juguetes a los niños de Puerto Rico. Entonces nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y cómo es que este hombre que está cantando tanta basura puede tener un lado bueno? ¿Les ha pasado eso? ¿No se han preguntado? Pues miren, los cantantes es una de esas profesiones, especialmente aquellos que interpretan canciones con narrativas o historias y a menudo se convierten en ese personaje. Yo estoy segura que si hablamos ahora mismo con Bad Bunny, vamos a hablar con un ser humano súper cool. Pero obviamente le ponemos la cruz porque es que canta canciones que están feas, ¿verdad? Y no les recomiendo, no les estoy diciendo vayan y escuchen la música de él. Les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De una de las profesiones que tienen dos caras. Número 2, tenemos a los actores de cine y de televisión, que es más o menos parecido a un actor de teatro, pero en la televisión a veces hay que grabar y regrabar las tomas, o sea, hay que hacerlo diferente, pero es más o menos lo mismo. Interpretan personajes enfrente de una cámara y tienen que meterse en un personaje, tienen que hacer algo que no es, ¿ok? Ellos no son esa persona, son un personaje. Tengo dos más, los que hacen actuación de voz. ¿Ustedes han visto las películas de Pixar y de Disney? Pues esas películas, cuando ustedes escuchan el doblaje, por ejemplo, a mí me encanta Encanto. Cuando ustedes escuchan Encanto en un idioma que no es el original, hay personas que están haciendo ese doblaje, pero esa persona no puede hacer la voz de, no sé, alguien de Encanto, por ejemplo, así. Vamos a suponer que yo tenga que hacer una voz que esté alegre y yo diga, qué bueno que están aquí. Yo me lo tengo que creer. ¡Qué bueno que están aquí! Y eso entonces le da esa vida, esa voz, detrás de ese sonido que estamos escuchando en la televisión. ¿Les va haciendo sentido? Ok. Último ejemplo de una profesión. Los mimos. Los que hacen mimo, a veces hacen pantomima, son estas personas que a veces se ponen el rostro blanco y cuando se ponen el rostro blanco, tú los ves que no hablan. Y empiezan a hacer mimos y pues hacen algo que no son ellos tampoco. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les voy a compartir hoy? Algo parecido ocurrió con Pedro, pero en el mal sentido de la palabra. Y hoy yo quiero dejarles saber que yo llamé este mensaje la hipocresía de Pedro. Y les voy a leer primero Gálatas 2, del 11 al 14, y luego vamos a leer un poquito más. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Pablo enfrenta a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía.
Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Yo les voy a explicar un poco. Créanme que yo he hecho un análisis de todo esto para que ustedes puedan entender qué son gentiles, qué son judíos, qué es la ley mosaica. Todo eso lo vamos a aprender hoy. Pero si ustedes leen este capítulo desde el principio, que no va a estar aquí, ustedes se van a dar cuenta que Pablo estaba regresando a Jerusalén luego de 14 años. O sea, antes de que esto pasara, en el versículo 1 dice que Pablo estaba regresando luego de 14 años a Jerusalén y fue aceptado por los apóstoles. Pero también dice que Santiago, Pedro y Juan reconocieron el don que Dios le había dado a Pablo y lo aceptaron a él y a Bernabé como sus colegas, se animaron a seguir predicando a los gentiles y le sugirieron que siguieran ayudando a los pobres. Pero cuando leemos los versículos que siguen, que esto es lo que vamos a hacer ahora, Pablo continúa dándole un lecture a Pedro. ¿Ustedes tienen padres que los regañan? Yo tengo mi madre y mi padre que me han dado lectures y cuando yo estoy mal es como que ahí, que esto tienes que mejorarlo, esto tienes que mejorarlo, esto tienes que mejorarlo. Yo no estoy diciendo que Pablo sea el papá de Pedro, estoy diciendo que para que tengan una idea que es un lecture. Puede ser una enseñanza, pero en este caso es como que ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, te lo voy a recordar una vez más. Entonces, sigue explicándole la diferencia entre seguir la ley que los judíos seguían y seguir la ley de Cristo. Vamos a leer ahora los versículos del 15 al 21. Es bastante largo los versículos. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador y si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, voy a hablarles un poquito, darles varias cosas de contexto antes de poder pasar al mensaje que les quiero decir, para que juntos aprendamos un poco de esto. Pablo predicaba a los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Pues mira, un gentil son las personas no judías. Es decir, estas personas no eran descendientes de la tribu de Judá, ellos tampoco seguían las prácticas religiosas judías. En el contexto de los primeros cristianos, los gentiles eran aquellos que no eran judíos y se convertían al cristianismo. Los mestizos también son gentiles. ¿Qué es un mestizo? Un judío se unió con una que no es judía, tuvieron relaciones, tuvieron un hijo, nació un hijo, eso es un mestizo. Nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Tú eres judío, tú eres judía. No nacimos allá, no seguimos eso.
Quiere decir que no somos judíos. Por lo tanto, la ley dada a Moisés, que voy a entrar ahorita en detalles, no nos aplica a nosotros. Y la ley dada a Moisés está en el Antiguo Testamento. Ahora, seguimos. Pedro predicaba a los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los judíos eran el pueblo descendiente de las 12 tribus de Israel y seguían las prácticas religiosas y también las leyes judías, incluyendo la circuncisión y las leyes dietéticas. Quiere decir que si yo no soy judía, yo no tengo que seguir esas leyes porque pues no me aplican. ¿Ok? No sé si esto les va haciendo sentido de muchas cosas que a veces practicamos y no necesariamente tenemos que practicar. Pero entonces si seguimos, yo les quiero hablar un poquito acerca de la ley mosaica. Esto no está ahí. Carlos, si lo puedes dejar antes, te lo agradezco. Porque si no, van a leer eso y se van a perder. Déjalo en los judíos. Porque voy a hablar de la ley mosaica. La ley mosaica que está en el Antiguo Testamento, se supone que sean los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, por ahí comienza todo. Es también conocida como la ley de Moisés y era un conjunto de reglas y mandamientos que Dios dio a los judíos en el Antiguo Testamento de la Biblia y estas incluían lo que les mencioné anteriormente, cómo debían vivir su vida, todas las reglas que debían seguir, que sí qué comer, qué no comer, Hoy en día hay muchísimas religiones que siguen los principios de la ley mosaica, aunque no les aplica. Pero tenemos por otro lado la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Es el Nuevo Testamento. Se supone que si Cristo vino, pues Cristo es el mejor Moisés, el perfecto, el eterno. Pues yo no tengo que estar siguiendo la ley de Moisés, porque si Cristo vino, ahora yo tengo que dejarme llevar por la ley de Cristo. Por ejemplo, Jesús, ¿qué era lo que nos mandó a hacer o qué fue lo que enfatizó? El amor, la compasión, el perdón a los demás. Nos enseñó a amar a Dios y a nuestros semejantes como Él nos amó. Este es mi versículo favorito de la Biblia ever. Juan 13:34. No va a estar ahí. Pero en lugar de enfocarse en reglas detalladas, en que Isabel, tú tienes que hacer esto. Paula, tú tienes que hacer lo otro. Kairi, tú tienes que hacer esto. Oh, Fernando, esto tú no lo puedes hacer. Raquel, esto tú no lo puedes hacer. Todo eso está en la ley. Y muchas religiones, muchas comunidades de fe se enfocan en qué no puedes hacer y en qué puedes hacer, pero la ley de Cristo se basa en el amor. No tiene que ver nada con qué yo hago, con qué yo dejo de hacer. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú amas a los demás, ¿qué va a pasar? Vas a estar prácticamente cumpliendo la ley. Así que prácticamente cuando tú amas a Jesús y Jesús vive en ti, tú estás cumpliendo todo lo de la ley. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Si tú amas a alguien, Kairi, ¿tú lo vas a matar? No. Kevin, si tú amas a alguien, ¿tú le vas a robar? No. Si tú amas a alguien, Kevin, si tienes una novia, ¿le vas a ser infiel? No. Si Cristo vive en mí, yo no voy a hacer nada de lo que está en la ley dada a Moisés. Quiere decir que no es que yo no tengo que cumplirla porque, es que yo me voy a poner a matar a la gente. Es que yo no voy a cumplir esa ley, voy a cumplir la ley de Cristo y cuando yo amo a los demás, yo voy a dejar de hacer todo aquello. ¿Hace sentido? Sí, vamos por ahí, ok. Dicho esto, ahora sí, yo les voy a hablar un poquito acerca de la palabra hipócrita. ¿Por qué? Ya ustedes van a ver. La palabra hipócrita viene del término griego que significa hipócrites. Y miren lo que significa. Se usaba para referirse a un actor en un escenario de teatro.
¿Por qué? Porque la persona hipócrita tiene dos vidas, tiene dos caras. Yo aquí soy así, pero aquí soy así. En este lado me comporto con Isabel bien chula, pero entonces cuando me llevo mal con Raquel o con Odalis, pues las trato mal. Entonces, vamos a seguir leyendo ahora, porque en resumen, lo que yo les quiero compartir hoy es acerca de cuando Pablo menciona que estaba... Carlos, ¿puedes volver al versículo 11? Si puedes ponerlo ahí, te lo voy a agradecer. Cuando Pablo menciona que Pedro estaba... Yo creo que yo soy la que estoy mal. Dice versículo 11, dale para abajo, no es en el 11. Ahí está, es en el 13, lo anoté mal. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Aquí lo que está diciendo es que Pedro tenía una inconsistencia entre lo que él hacía y sus creencias. Yo me siento con los judíos, yo me siento con los gentiles, pero mientras no habían judíos alrededor, yo con los gentiles me comportaba súper bien. Pero de momento llegaban los judíos y yo cambiaba con los gentiles. Le viraba la cara. Contigo soy de una forma, Fernando, pero de momento, pues, yo viro y cambio y soy otra persona porque hay otras personas alrededor mío que quieren influenciarme o quieren presionarme para que yo sea dos caras. Entonces, nosotros tenemos que tener esto bien claro porque al principio de todo esto que está pasando aquí, vemos a un Pedro que lamentablemente quiere vivir doble vida, quiere vivir dos caras. Entonces, yo quiero hacerles unas preguntas y quiero que ustedes hagan una introspección. Esto nos pasa hoy en día. Llegan momentos o cuántas veces evitamos compartir con otras personas que no tienen la misma fe que nosotros por evitar la crítica, por, no sé, evitar el que dirá la gente. ¿Cuántas veces hemos evitado asumir una postura que va alineada a tus creencias, a tus principios, a tu amor, a tu fe, por temor a lo que van a decir las personas? Yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer para enderezar mi camino, pero no lo voy a hacer o no me da la gana hacerlo porque simplemente hay personas que me están mirando y me están metiendo la presión que sentía Pedro y como eso está pasando, pues yo no voy a hacer lo correcto. Simplemente voy a hacer esto porque pues la presión de grupo es más fuerte que mis convicciones, es más fuerte que el amor que yo digo sentir por Dios. Miren lo que pasaba, la cobardía de Pedro afectaba su relación con los demás de varias maneras y la primera es con la hipocresía. La hipocresía era porque Pedro estaba actuando de manera hipócrita al retirarse de los gentiles cuando los judíos estaban presentes. Quiere decir que Pedro estaba aquí en una mesa como ustedes y todos eran gentiles, pero si entraba un judío por esa puerta, él venía, se salía de esta mesa ¡buf! Y se iba para esta otra porque allá estaban los judíos. Como que yo no quiero que me vean con esta gente. Esta hipocresía socavó su testimonio y la unidad dentro de la comunidad cristiana. Número 2 es la división. La conducta de Pedro creó división en la comunidad cristiana. Pablo lo confrontó por su comportamiento porque esto amenazaba la enseñanza de que la fe en Cristo era lo que realmente importaba y no las prácticas legales judías. Y por último, el miedo al juicio. Y yo creo que esto es algo que nos pasa mucho hoy en día. Pedro temía el juicio de ciertos judíos y en su temor cedió a la presión. Esto refleja cómo el miedo al juicio o a la crítica puede llevar a las personas a actuar de manera contraria a sus principios. Si nosotros decimos creer en Jesús y ser de una sola pieza, una persona entera,
y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues nosotros debemos tener claro que no podemos ser una persona hipócrita. Les voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó hace mucho tiempo y con esto voy a pasar a unas preguntas de introspección y cómo entonces podemos solucionar todo esto, ¿verdad? Carlos, en un momento dado, él siempre ha tenido aretes, desde que yo lo conozco. Y en un momento dado, él, siempre venía, se los quitaba cuando iba al templo y se los ponía cuando salía del templo, porque nos habían enseñado que era pecado. Está mal que tú hagas esto. Y nos llevaban ¿a dónde? A Levítico. Ahora yo no estoy diciendo que se vayan a hacer aretes, ¿ok? Tampoco digan eso. Después vaya donde Fernando, mira, papi, yo me quiero hacer pantalla. No, por favor, yo no estoy diciendo eso. Pero Carlos sabía en su corazón que no es por la ley que nosotros somos salvos. Él ya había aceptado a Jesús en su corazón. Sus obras de amor, de compasión, demostraban que él ama a Jesús. Pero la iglesia en general decía, no, tú no te puedes poner eso aquí adentro. Y él se las quitaba. Y un día, recuerdo que él se sienta con el pastor y le dice, yo me siento hipócrita. Y me voy a dejar los aretes puestos. No te estoy pidiendo permiso, yo te amo, yo te valoro, pero yo me voy a dejar los aretes puestos. Porque yo soy la misma persona con o sin aretes. Yo ayudo al necesitado con o sin aretes. Yo lo que sea, con o sin aretes. Y desde ese momento, la vida de nosotros fue un desastre, pero bueno, le explico por qué. Como vivíamos en Puerto Rico, y las iglesias en Puerto Rico, muchas de ellas son bien legalistas, ya saben de dónde viene, se dejan llevar por la ley de Moisés, ya entienden, ¿verdad? A lo mejor antes decían legalista, pero ¿y por qué le dicen legalista? Pues es que se dejan llevar por la ley de Moisés que ya no nos aplica. Pues eso fue un desastre. Y nosotros éramos líderes de matrimonio. Y era como que, ay, mira, tú viste el líder de matrimonio que tiene aretes. Como si eso fuese lo peor del mundo. Y eso fue un desastre para nosotros, pero gracias y gloria a Dios, aquí estamos. Y en esta comunidad de fe, nosotros queremos que ustedes sean ustedes mismos. Yo soy la misma Sari aquí que afuera. Quiero que sepan que todo lo que van a ver afuera, lo van a ver aquí, obviamente con un poquito de mesura. Pero soy la misma. Yo no tengo que ser una persona afuera que otra adentro. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes se la hagan. No es para que me levanten la mano, por favor. ¿Estoy siendo hipócrita? Háganse esa pregunta ustedes. ¿Estoy siendo hipócrita? ¿Estoy causando división por mi manera de pensar? ¿Estoy cediendo a la presión por temor al juicio? Y si la respuesta es sí, quizás puede ser que te estés preguntando, pero entonces, ¿qué es lo próximo que yo debo hacer para poder crecer, madurar espiritualmente? En algunos lugares hablan de cuál es el próximo nivel al que debo llegar. Espiritualmente hablando, hay madurez espiritual, no hay niveles de madureces. Sí, es algo que va progresando, ¿verdad? Y en la medida en la que vamos creciendo, vamos siendo mejores seres humanos y por consiguiente, pues nosotros, de esa forma, seguimos madurando y creciendo. Por último, a que yo lo agarro, vente conmigo. Dale, que te voy a sacar de ahí. ¿Tú te quieres salir de ahí? Vente. Ay, no, tú te quieres ir con mami. Vente. ¿Viste? Ya. Ok. Entonces, después de esa pregunta... Él está feliz. Ok, después de esa última pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Quizás te estás preguntando, vamos a caminar, vente. Quizás te preguntas, ¿qué yo puedo hacer para cambiar eso? ¿Qué yo puedo hacer para poder cambiar el ser hipócrita, el causar división? Pues mira, aquí están las claves y las voy a leer desde aquí para poder aguantar bien al nene. Número 1. ¿Cómo nos sentamos a la mesa con los demás sin temor a ser juzgados? Van a seguir escuchándome, pero le voy a buscar un libro de pintar. Número 1, ponlo.
La unidad en la diversidad. Alguien que se atreva a leerlo en voz alta, por favor. Un valiente. Al igual que se compone cristiana perspectiva, las diferencias culturales y religiosas existen en nuestra sociedad actual. La unidad se logra al reconocer y respetar estas diferencias. Muy bien, gracias Raquel. Próximo. ¿Quién lee ese de la autenticidad? Muy bien. Auténticos y coherentes con nuestras creencias y valores es fundamental. No debemos ceder a la presión o al temor al juicio de otros. Hoy es un buen día para que comencemos a caminar. Muy bien, número 3. El amor y la tolerancia, yo lo voy a leer. Practicar el amor y la tolerancia hacia aquellos que son diferentes a nosotros es esencial para crear un entorno en el que las personas se sientan seguras, aceptadas. No es que tengamos que estar de acuerdo con ellos, ¿ven? Sino que nos amemos por encima de los desacuerdos. ¿Qué quiero decir esto? Si yo, por ejemplo, no estoy en acuerdo con alguien, les voy a dar un caso bien radical, bien radical. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero ¿qué yo voy a hacer con una muchachita que decidió abortar? ¿La voy a odiar? ¿La tengo que amar? Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero ¿qué yo voy a hacer con esas cosas? ¿Qué yo voy a hacer? Pues nada, amar a la persona. Pues yo no tengo que estar de acuerdo con ella para amarla. ¿Verdad? Sí. Así que hoy yo creo que es un buen día para que nos preguntemos todas estas cosas y que podamos mejorar como personas. Ya tú estás cansado. Por último, vamos a ver. Nosotros tenemos un valor que dice, valoramos el fundamento bíblico por encima de las costumbres y tradiciones. ¿Qué pasa? Ese fundamento bíblico es Jesús. Si ustedes van allí a Juan 5:39, ustedes se van a dar cuenta que literalmente lo que está diciendo ese versículo es, ustedes estudian las escrituras, está hablando a los fariseos, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, yo no puedo llegar. Ponte a correr por ahí, muchacho, dale. Ustedes estudian las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les está diciendo a los fariseos? Ustedes están estudiando los rollos de la ley y creen que me encuentran ahí. Ustedes creen que me encuentran ahí. Literalmente me tienen de frente y lo que están pendientes es a todo eso que está escrito, pero todo eso que está escrito da testimonio de mí. Así que hoy yo les invito a que nosotros podamos convertirnos en una persona de una sola pieza. Si en el pasado nosotros habíamos estado en dos aguas, en dos lugares, si en el pasado nosotros hemos estado haciendo las cosas mal, que nosotros podamos mirarnos y decir, no, como yo quiero seguir a Cristo y yo quiero que las personas vean a Cristo en mí, yo no puedo estar en dos aguas. Yo necesito enderezar mi vida. Yo necesito escoger en dónde yo voy a estar. El correcto en donde yo debo estar, ahí es que yo voy a estar. Si este es el lugar en donde yo no debo estar, pues de ahí me debo ir. Hoy yo le pido a Carlos que vaya pasando por aquí, vamos a hacer una oración. Si ustedes o alguien que vaya a escuchar este mensaje luego están preguntándose cómo yo puedo ser una persona de una sola pieza, cómo yo puedo dejar de ser hipócrita, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la lluvia, gracias por... espérate, que me sé los nombres en orden. Cairon, me lo aprendí, ¿viste?
Gracias por Kyron, que estuvo conmigo en el mensaje. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias porque tú nos permites poder aprender de ti, poder conocerte a ti a través de la Biblia. Gracias porque hoy pudimos entender qué es la ley, para quién fue escrita la ley, por qué nosotros no debemos estar siguiendo la ley y por qué es que solamente debemos estar siguiendo tu ley, la ley de Cristo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que hoy si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y está en dos lugares, está siendo hipócrita, yo te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, lo redargullas, que tú le dejes saber el lugar correcto en donde debe estar, que tú le des las fuerzas, la sabiduría, todo lo que necesita para poder decirle adiós al lugar en donde no debe estar. Y te pido, Señor, todo esto conforme a tu perfecta voluntad, en tu nombre, nombre sobre todo nombre. Amén y amén.